Antes que todo, es una bendición que esté tu hermano con nosotros, realmente una bendición. No, en serio, lo digo en serio. Pese a que somos una congregación pequeña, eh, creo que Dios ha hecho o ha tenido misericordia de nosotros. Bueno, eh, quería hablar sobre, sé que hemos hablado bastante del reino, de todo lo demás, pero vamos a hablar sobre eh, quizá algo un poco más práctico de cómo es necesario que nosotros aprendamos a ver la realidad del reino de Dios. Porque este mundo está completamente contaminado por Satanás, ¿cierto? Ya hemos visto bastantes versículos bíblicos que hablan de que Él es el príncipe de la potestad del aire, de que el que gobierna, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nos imaginamos eso como ¿cierto? El diablo con cacho, ¿cierto? Y con hilo, ¿cierto? Que está controlando las cosas, ¿cierto? Y en parte puede ser, pero principalmente lo que hace el diablo es persuadir. Después de persuadir invade y después esclaviza. Entonces esas persuasiones que han llevado a la humanidad a la esclavitud, ¿cierto? O al dominio del enemigo, entran por medio de persuasiones principalmente a través de la cultura, a través de la forma de pensar, ¿cierto? Que se va instaurando, ¿cierto?, en la sociedad. Y nosotros tenemos que saber de que nosotros hemos sido criados y nacimos en una sociedad que está llena de esas persuasiones. Nuestros padres nos criaron así. Nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, ¿cierto?, fue un foco de contaminación. Por lo tanto, nosotros debemos, ¿qué cosa? Renovar nuestra mente, renovar nuestros procesos mentales, que es parte de lo que Dios quiere hacer. Y Dios lo hace a través de su palabra, a través de la comunión con Dios, a través que yo busque la palabra de Dios con un corazón sincero, con avidez, busque ese amor por la palabra y que esa palabra yo vaya experimentando cómo la vivo cada día. ¿Cómo es posible que yo viva la palabra en cosas simples? Cuando tengo que perdonar, cuando tengo pena, cuando tengo angustia, cuando tengo un problema, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo probar en realidad que esa palabra funcione y que es verdad? Si yo lo tomo con fe. Y eso va a ir poniendo cimiento, eso va a ir poniendo fundamento. Entonces, creo que el sábado pasado, ¿cierto? Creo que les hablé sobre la necesidad de orar y de estudiar las escrituras. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, de la realidad del reino. Vamos a ver Hebreos 12. A ver si alguien lo puede leer. Hebreos 12, 2 y 3. Hebreos 12. 2 y 3. ¿Otro? Dice, Hebreos 12, 2 y 3, ¿cierto? Sí. Puestos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ya. Entonces vemos aquí, ¿cierto?, el ejemplo del Señor Jesucristo, porque Jesús, pese a que siempre ha sido Dios y que se despojó de sí mismo para ser hombre, pero no usó ningún atributo divino, como sale en Filipenses 2, del 5 en adelante. Él, pese a que nunca dejó de ser Dios, mientras estuvo acá en su ministerio, ¿cierto?, acá en la tierra y hasta el día de hoy también, ¿cierto?, Él está como hombre. Por lo tanto, no ha usado ni usó
ningún beneficio, ningún atributo divino, ni ninguna ayuda por el hecho de ser Dios, sino que se despojó de todo eso y tuvo que vivir como un hombre común y corriente. Y como hombre común y corriente necesitó creerle a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo, sin fe es imposible activar la palabra de Dios aquí en la tierra, y sin fe no hubiese podido hacer nada. Por eso que tuvo que bautizarse, tuvo que recibir el Espíritu Santo, tenía que orar para poder mantener esa unción, para poder mantenerse lleno del Espíritu Santo, tenía que mantenerse en santidad, etcétera, etcétera. Si él no se hubiese esforzado por hacerlo, por muy Dios que hubiese sido, ¿cierto?, como estaba despojado a sí mismo, no lo hubiese podido lograr. ¿Ya? Entonces, es importante lo que dice aquí, porque dice de que él, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Cómo pudo sufrir la cruz? Por la promesa que le había hecho Dios, porque puso fe, creyó que el Dios quien estaba hablando, ¿cierto?, era poderoso para hacer, porque él sabía que tenía que morir. Él había estudiado las Escrituras desde muy niño y sabía lo que decía en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, con respecto a él, especialmente lo que sale en Isaías 53. Por ejemplo, en Isaías 53, desde el versículo 2, ¿cierto?, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, cuando él leyó esto, sabía que todo esto le iba a pasar a él, que iba a ser despreciado, experimentado en quebranto, desechado, varón de dolores. O sea, esto no es una vida próspera. No es que, hijo, tú vas a ser próspero, tú vas a ser feliz, tú vas a ser aquí. Él leyó que él iba a ser el hombre más quebrantado en toda la humanidad, y más que iba a cargar pecados ajenos. Y dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca, y etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que él, viendo esto, que no era un cierto panorama muy alentador, ¿cierto?, él sabía lo que le iba a pasar. Y este es uno de los muchos versículos que hablan del sufrimiento del Mesías. Pero miren lo que dice en los otros versículos. Bueno, voy a leer un versículo más que habla sobre el sufrimiento, que es importante, que es el versículo 9 y 10. Dice: porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, aparte de lo que iba a sufrir, venía una exigencia de parte de Dios, que nunca debería él hacer ninguna maldad ni ningún engaño en su boca. Debería ser santo, pero pagar como si hubiese cometido todos los pecados de la humanidad. Versículo 10. Con todo eso, o sea, pese a su santidad, pese a que él iba a tener que esforzarse por no pecar nunca, pese a todo eso, dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantar y le sujetó a padecimiento, hasta que hubiese puesto por expiación su vida por el pecado. Después dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. O sea, vemos acá, ¿cierto?, que hay una promesa posterior a la muerte. Y ese es el momento donde Jesús tuvo que poner su confianza en las manos del Padre. Por eso él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando él muere, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros lo hemos visto como algo sumamente sencillo, porque quizás nunca hemos estado al borde de la muerte y no sabemos la incertidumbre que se vive en ese momento. En el Salmo 16, por ejemplo, hay un versículo que dice, que está hablando del Señor Jesucristo. Versículo 10: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Entonces vemos aquí
que está hablando directamente de la promesa de Jesucristo, pero primero tenía que morir recién para ver las alegrías que está hablando acá, ¿cierto? Y dice, deleites a tu diestra para siempre. Y vimos en Hebreos 12:2 que decía de que se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, esta promesa es para Jesús. Pero todas las promesas vinieron después de padecer. Y para padecer se necesita fe. Entonces, realmente yo los quiero alentar a que necesitamos transformar nuestra mente, como sale en Romanos 12:2. Dice, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a esta era, sino más bien renovados por la renovación de nuestro entendimiento, o transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos saber de que el reino de Dios, de que Dios, la fortaleza de Dios, el orar, no es algo que a mí me ayuda a vivir. Dios no es nuestro ayudador, aunque hay versículos bíblicos donde dice que es nuestro ayudador, pero no es su fin principal. No es como, por ejemplo, algo extra que yo puedo usar para vivir mi vida. No es que yo oro, ay, qué lindo, ¿cierto? Que tu fortaleza, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Dios es real y su reino es real y su reino domina sobre todas las cosas y Él es nuestro Dios. Y lo importante es que nosotros sepamos de que el reino de Dios es la realidad que rige a toda la humanidad. No es una opción nuestra que tomamos, sino que Dios nos dio la opción, o sea, Dios nos dio la gracia de injertarnos a su reino. Y hay muchas cosas que no alcanzamos a comprender aún de cómo realmente fue Dios el que nos ha injertado a su reino sin que nosotros nos diéramos cuenta que realmente la mano de Dios estaba obrando. Quizás con los años, ¿cierto? Con el tiempo, nos empecemos a dar cuenta, ¿cierto? Y a ver de que desde nuestro nacimiento, o desde antes de nuestro nacimiento, Dios empezó a intervenir para que llegara un momento que nosotros lo encontráramos. Y eso habla de que Dios nos ha mirado desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir pudiendo ver, ¿cierto? En nuestra experiencia con Dios cada vez que vayamos viendo de que este reino es real y es necesario que nosotros vivamos a la luz del reino, sabiendo que el reino de Dios es real, que el Espíritu Santo, que su fuerza, su fortaleza, que Él que trasciende lo natural, es real. ¿Por qué no se manifiesta? Muchas veces, como quizás dice en su palabra que Él se manifiesta, porque nos falta fe verdadera. Y eso es lo que nosotros tenemos que alimentar. Y Dios lo sabe. Dios sabe nuestras falencias, nuestras debilidades, pero es ahí donde nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe y saber, ¿cierto?, que estamos en las manos de Dios. Cuando tengamos un problema, miren hermano, yo creo que les he contado que antes de, ¿cierto?, de casarme, ¿cierto?, con Marcelo, yo estaba en una condición bastante compleja. Bueno, ahora que estudié kinesiología, ¿cierto?, todo lo demás, sé de que tenía bastantes rasgos de esquizofrenia, ¿cierto? Y dejé una carrera botada, estaba solo, y más encima llegué a un ministerio donde esa persona empezó a manipularme, ¿cierto?, todo lo demás, viví ciertas cosas muy terribles después de esa conversión que había tenido, entre comillas, digo, ¿cierto? Hice cosas de las cuales hasta el día de hoy me avergüenzo, ¿cierto? Cosas que incluso estando en el mundo nunca hice. Y aún así, Dios me rescató. Por eso que yo siempre que doy testimonio hablo de que por eso soy cristiano. No porque vaya a una iglesia, no porque, ¿cierto?, alguien me dijo de que Dios es lindo y que Dios me va a dar felicidad y gozo. Aunque Dios sí me da felicidad y gozo, sino porque Jesús me salvó la vida. Y no tan solamente al rescatarme de la esquizofrenia, de la pobreza y de todas esas cosas, sino que en cada instante de mi vida Dios me ha rescatado. Entonces, todos hemos pasado tiempos difíciles y es probable que en este tiempo estemos pasando tiempos complicados por el tema de la pandemia, ¿cierto?, con los estudios también que ahora son online, ¿cierto?, todo lo demás, con la incertidumbre que hay y todas esas cosas, ¿cierto? Todos hemos pasado
momentos complejos. Y cada vez que yo he pasado mis momentos más complejos, mis momentos donde más me he sentido rechazado, más me he sentido muchas veces humillado, más me he sentido sin el amor que necesité en su momento para poder sobresalir, he podido ver que mi Dios es real, que mi Dios está presente hasta el día de hoy. Y eso no significa, ¿cierto?, que no voy a sentir esas cosas, sino que yo en esas circunstancias pongo mi confianza en Dios. Sé que Dios está trabajando, sé que Dios es real. Y Él me ha sostenido hasta el día de hoy y me ha traído hasta aquí con mis defectos, con mis debilidades y hasta incluso con mis caídas. Dios me ha levantado. Entonces, tenemos que creer en un Dios real, en un Dios que es sobrenatural, en un Dios que tiene poder para sanar, en un Dios que tiene poder para hacer milagros, en un Dios que tiene poder para transformar mi vida, en un Dios que no es una opción para poder sanarme o para poder ser feliz. Dios es la fuente de vida, es la fuente de todas las cosas y es la única fuente de vida. Para yo poder tener gozo, para yo poder tener paz, para yo poder ser sano física y psicológicamente. Dios es la única fuente que puede sanar al ser humano. No hay otra. Nos tenemos que convencer de que Dios no es una opción, no es un remedio más, sino que Dios es la vida. Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Él dice, yo soy el camino y yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otra fuente de vida, no hay otra fuente de verdad. Entonces, en ninguna otra cosa voy a encontrar sanidad, en ninguna otra cosa el ser humano, en ninguna otra cosa puede estar completo. Ni el hombre ni la mujer puede estar completo en otra cosa que no sea en su Creador. Cuando nosotros volvemos a tener una conexión con nuestro Creador, ¿cierto?, con nuestro Salvador, con Jesús, con nuestro Señor, podemos experimentar la plenitud. Esa plenitud no se puede experimentar de otra forma. Las fiestas, el dinero, el alcohol, el sexo, el trabajo, ¿cierto?, y todas esas cosas que intentan reemplazar esto. Cuando intentamos vivir cosas que intentan reemplazar estas cosas. No se ve la cámara, ¿no? ¿Por qué no? No alcanza. Ahí está. Ah, pero no importa, no importa. No importa. Cuando vivimos estas cosas, ¿cierto?, que son extra, que tratan de reemplazar a Dios, ¿cierto?, realmente estamos cayendo en un engaño. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros, que nosotros seamos engañados, que nos conformemos a cosas que nos van a entregar solamente parches. Incluso hasta el matrimonio puede intentar llenar un vacío que solamente Dios puede llenar. Nuestro cónyuge muchas veces, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. El único que puede llenar nuestros vacíos y completarnos es Jesucristo. Y Él me ha completado a mí hasta el día de hoy. Y por eso que yo soy cristiano, por eso que tengo confianza en lo que Dios está haciendo en nosotros, en lo que Dios está haciendo en mi vida, en lo que Dios está haciendo en mi hijo. Tengo confianza porque he vivido y vivo cada día a un Dios real, a un Dios que es la fuente de mi vida. En los tiempos donde he estado en una depresión y en instantes donde quizás mi alma ha querido quitarse la vida, he podido recurrir a Dios y he podido experimentar de que el único que me sacó de la depresión, el único que me pudo sacar de la amargura, el único que me pudo sacar del suicidio fue Jesucristo, porque experimenté un Dios real que me completó el vacío que dejó mi padre, el vacío que dejó mi familia, el vacío que dejaron mis abusadores y el vacío que han dejado las personas que me han despreciado, que me han aborrecido, que me han odiado, etcétera, etcétera. El único que pudo llenar ese vacío fue Jesucristo. Nosotros tenemos que saber de que el reino de Dios es real, la fuente de vida está en ustedes.
La fuente de vida está viviendo en sus corazones, está en sus espíritus. Ahí está la fuente de vida. Y muchas veces intentamos buscar esa fuente en cosas externas. La fuente de vida está dentro de nosotros y de ahí se exterioriza. Eso no quiere decir de que uno tiene que ser, ¿cómo podríamos decirlo? Como espiritista, ¿cierto? Y hacer que estamos todos así como volando, ¿cierto? Y Señor, tú eres mi fuente. Y estar así todo el día, ¿cierto? En meditación. Porque las cosas prácticas Dios nos llena. Dios es más práctico que nosotros, muchas veces. Porque las cosas espirituales se manifiestan en las cosas naturales. Cómo Jesucristo manifestó su reino, predicando naturalmente, sanando enfermedades naturales que quizás tenían una trascendencia espiritual y todo lo demás, pero fue una sanidad física. Entonces, vemos de que muchas veces en las cosas naturales, el simple hecho de perdonar, el simple hecho de meditar, el simple hecho de analizar mi vida, el simple hecho de ordenar mis prioridades en mi propia vida, ¿cierto? Dios puede obrar en mi vida, Dios me va a guiar y Dios nos puede dar esa guianza, hermano. Entonces, la fuente de vida está en nosotros y necesitamos aprender, porque cada vez la opresión en el mundo se va a hacer más fuerte al pensamiento mundano y racional. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la lógica y va a meter a Dios como una lógica, porque eso es lo que va a hacer el anticristo y eso es lo que está haciendo el espíritu del anticristo, no solamente en el mundo, sino primeramente en la iglesia, porque primero tiene que engañar a la iglesia para poder finalmente engañar al mundo en todas las áreas, incluyendo la ¿cómo se llama? Religión. Entonces, ¿qué es? Un pensamiento lógico que incluye a Dios, pero no lo entrona como Dios, lo pone como algo extra, como algo que es bueno, ayuda al hombre, pero el hombre es el centro. Dios me ayuda, Dios, yo puedo hacer esto con Dios, pero Dios no es alguien que va abajo y que cada vez que tú quieres puedes sacar algo de Dios. Dios, es tu Señor, y Él es el dueño de la vida, Él es el dueño del mundo, y Él te completa por su misericordia. Entonces, nosotros ya estamos completos en Jesús, pero necesitamos tomar esa plenitud de Dios a través de ¿qué cosa? ¿Cómo yo puedo activar esas cosas? A través de analizarme, reconocer por medio de la Escritura qué es lo que Dios dice que es pecado, qué es lo que Dios dice que es malo, qué es lo que Dios dice que es bueno. Me analizo, me arrepiento de lo que Dios dice que es malo y recibo el perdón de Dios para vivir una vida conforme a la que Dios quiere para mí. De esa manera inicio mi proceso de completación. Entonces, en todas esas cosas podemos hacer más que vencer, hermano. Y necesitamos hacerlo, necesitamos inmiscuir, necesitamos analizarnos qué cosas necesitamos completar en nuestra vida. Por ejemplo, las personas que hemos tenido problemas con nuestros padres, necesitamos saber que no estamos completos. No estamos completos, porque el ser humano fue creado por Dios para tener un padre presente, un padre que manifieste el amor de Dios, que pueda manifestar su justicia, y una madre que también pueda ser un reflejo de Dios. Si no están esas circunstancias, tenemos que saber de que estamos incompletos y que nuestro carácter fue desvirtuado. No hay familia en la tierra que no haya tenido problemas con los padres, porque cuando entró el pecado al mundo corrompió el diseño original de Dios de la familia. Entonces, partiendo por la figura más importante de un ser humano, tanto un hombre como una mujer, la figura más importante en su vida es el padre, y la madre también, pero principalmente el padre. Entonces, cuando yo tengo falencias en esa área, necesito saber que estoy incompleto, que mi carácter, mi personalidad, mi alma tiene heridas, ¿cierto? Tiene circunstancias que me van a impedir desarrollarme como Dios quisiera que yo me desarrollara. Y esas cosas las puede llenar Jesús, y esas cosas las llenó Jesús en mi vida. Yo tuve muchas falencias con mi padre, hasta el día de hoy, muchas cosas, pero lo único que ha llenado mi vida cuando he necesitado, ¿cierto?, lo que Dios ha querido de un padre para mí, ha sido Jesucristo.
Y Dios me dijo hace como 2 o 3 años atrás, ¿cierto? Porque siempre yo busqué una figura paterna. Y eso provocó que yo dejara que muchas personas me pusieran el pie encima y hicieran lo que quisieran conmigo. ¿Por qué? Porque buscaba una figura paterna. Y Dios un día dijo, yo te quité todos los padres. Yo impedí que tú pudieras encontrar realmente una figura paterna que pudiera saciarte, porque yo soy tu padre y yo voy a ser tu padre. Y he podido experimentar que en toda esa falencia he ganado algo mayor, que Dios ha hecho el rol de padre en mi matrimonio, en mis problemas, en mis luchas, en cómo aprender a ser esposo, cómo aprender a ser padre, y cómo un montón de circunstancias donde es normal sentir incertidumbre, temor, qué hago, cómo lo hago, y donde no he tenido un padre al lado, ¿cierto? Donde nunca tuve un buen ejemplo tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Y Dios ha estado ahí. Y Dios me ha enseñado, Dios me ha guiado, Dios me ha corregido, y Dios ha sido mi Padre. Entonces, necesitamos vivir a Dios como Padre, en las circunstancias que nos toca vivir, incluso en las cosas más naturales que uno vive. Por ejemplo, miren, yo en mi decisión del matrimonio no tuve, ¿cierto?, a mi padre al lado, para saber escoger una buena mujer. Tampoco tuve, ¿cierto?, un buen ejemplo, ¿cierto?, que yo pudiera decir, él hizo esto, otro. Entonces, tuve que, gracias a Dios, tuve que recurrir a Dios, porque fue mayor y fue mejor que haber tenido un hombre al lado. Entonces, todas esas circunstancias y el desafío y los temores de ser padre, voy a ser padre, ¿cierto?, estaré listo, seré un buen padre, y todas las cosas que te se cruzan por la mente, ¿cierto? Tampoco tuve un padre al lado y tampoco tuve un buen ejemplo tampoco. Entonces, ¿qué hice? Recurrí a Dios, como Él ha sido como padre conmigo. Y Dios me ha ido guiando y Dios me ha ido dando la confianza que si yo tengo un corazón sencillo para admitir mis errores, Dios me va a corregir. Entonces, todas esas falencias, ¿cierto?, especialmente que hemos tenido en la familia, Dios las va a llenar. ¿Ya? Entonces, en todas las circunstancias, en todo lo que ustedes emprendan, en el colegio, en la universidad, o como ustedes están orando por un futuro de matrimonio, ¿cierto?, todas esas cosas, ¿cierto?, Dios los va a guiar en sus incertidumbres. Dios les va a dar el paso para cuando estén listos, Dios los va a hacer una mujer verdadera y un hombre verdadero, que el culmine del camino no es casarse. El inicio de otro camino más difícil es casarse. Entonces, también es un proceso de transformación y de crecimiento. Entonces, todas esas cosas ustedes pueden encontrar a Dios como Padre. Necesitamos interiorizar, pero para eso necesitamos reconocer las falencias que tuvo nuestro Padre, que muchas veces quizás está ausente, ¿cierto?, como en el caso tuyo, o quizás está presente, pero no cumplió su rol de autoridad de padre. Entonces, eso deforma el carácter. Entonces, todas esas cosas tenemos que llenarlas con la autoridad, porque la autoridad de Dios es protección. Cuando yo tengo un padre que me disciplina, que me guía, que me prohíbe cosas muchas veces, que me dice esto no, que me dice esto no es así, o que muchas veces cuando él ve de que es grave algo, ¿cierto?, y es duro conmigo porque ve de que hay un peligro en mi futuro, esas cosas me dan protección y me hacen estar seguro, ser una persona segura. Cuando un hombre o una mujer está lleno de inseguridades, muchas veces es porque estuvo el padre ausente o porque el padre nunca le dijo que no, nunca le puso límites, nunca ejerció su autoridad. Entonces yo crecí pensando que era libre, ¿cierto?, porque podía hacer lo que se me daba la gana, pero en realidad estaba sin ninguna cobertura. Entonces eso me hace crecer inseguro. Entonces esa seguridad me la va a dar Dios, de que Dios me adoptó como hijo, o de que Dios me hizo nacer como hijo, como hija, y que Él no es como mi papá, que dale nomás y no te preocupes. Dios interviene.
Si ve que yo me voy para un lado, Dios pone la mano. ¿Por qué? Porque nos ama y está preocupado de nuestro bienestar y de los peligros que pueden tener nuestras acciones. Pero para eso necesito un corazón moldeable, necesito un corazón dispuesto, necesito un corazón que realmente quiera ser moldeado por Dios. Amén. Vamos a orar. ¿Ya? Padre, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te damos las gracias por poder estar reunidos, por poder compartir de ti y contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que abra nuestros corazones para poder entender la necesidad de vivir tu reino, de cambiar nuestra mente, muchas veces racional, terrena, nuestra mente limitada a razonamientos humanos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestros pensamientos, Señor, para que podamos dilucidar, podamos ver, Señor, la realidad de ti, la realidad del reino de Dios, la realidad de tu sacrificio. Tú, Señor Jesucristo, pusiste toda tu fe y toda tu confianza en Dios. Y eso te mantuvo firme. Eso te hizo poder, o eso te hizo apto para poder hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable delante de Dios sin faltar en una cosa de ellas. Abre nuestra mente, como dice en tu palabra en Hebreos 12:3, reduce nuestro pensamiento a ti, Señor, a tu padecimiento, tu sufrimiento y tu victoria, para que nuestros ánimos no caigan desmayando, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento en el nombre del Señor Jesucristo, que podamos experimentar, Señor, tu plenitud. Bendigo a todos, Señor, los bendigo, de la mollera hasta la planta de los pies. Que venga una unción, Señor, libertadora, en el nombre de Jesús. Que sus ojos sean abiertos, en el nombre de Jesús, para que puedan verte en el mundo espiritual. Rompo las cadenas, cancelo las maldiciones, rompo las vendas, en el nombre de Jesús, de angustia, de tristeza, de rechazo, de abandono, en el nombre de Jesús, de soberbia, de orgullo. Rompo las maldiciones, corto las cadenas, cancelo toda maldición en el nombre de Jesús y la dejo sin efecto, y activo el sacrificio de Jesucristo sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a tocar una alabanza. Se nos fue la cantautora.